como paciente, yo no sé si tengo un virus o una bacteria. Ajá, Y los antibióticos no matan virus, así matan es. bacterias. Y si me tomo un antibiótico, lo único que estoy haciendo es promoviendo resistencias, cuando Resistencias. de verdad no me va a ayudar. Por ejemplo, es bien común tener en la quimioterapia reacciones como parestesias o sensaciones en las manos, en los pies, como hormigueos, que los traducimos como diferentes tipos de neuropatías. ¿Por qué nos automedicamos? Porque cuando nos sentimos mal buscamos la forma más fácil y rápida de solucionarlo. Y desafortunadamente hay una cultura muy fuerte de que le hago caso a alguien que le hizo bien otro medicamento y tengo acceso a medicamentos que no debería de poder tener acceso. Hola, ¿cómo están, familia Incansable? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast, Soy Incansable. Y pues obviamente, como siempre, pues nosotros de mantenerle largo con personalidades prestigiosas del Instituto Nacional de Cancerología, donde tocamos temas tópicos, temas selectos en relación a la oncología y en relación a los tratamientos y en relación a todo lo que gira alrededor de usted, paciente con cáncer, o de nuestros pacientes con cáncer. Para mí un gusto, un placer tener aquí a la doctora Mireya López Gamboa, quien es la responsable del Departamento de Farmacovigilancia, ¿sí? Así es. Que nos vigila lo que ponemos, lo que hacemos, los eventos adversos. Bueno, nos lo vas a explicar. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué es la farmacovigilancia o cómo es el departamento? ¿Cómo estás constituido? Así es. Pues muchas gracias por la oportunidad de platicar ahora con ustedes. Es muy importante para mí poder tener este foro y muchas gracias por la invitación. Bueno, farmacovigilancia, sí, sí vigilamos, pero no los vigilamos a usted, doctor, ni a ninguno de los doctores. No, no, pero estás al pendiente de todo lo que Estamos al sucede. pendientes. Es un tema de que la palabra suena a que vigilamos a los fármacos. En realidad es correcto, vigilamos lo que pasa como consecuencia del uso de los medicamentos. En realidad son medicamentos porque los pacientes no toman fármacos, Sí. toman medicamentos, cápsulas, soluciones, inyecciones, etcétera. Entonces, como todo mundo sabe, pues le damos tratamiento a los pacientes para curarles, para aliviarlos o para paliar alguna situación que tengan. Sin embargo, además de tener efectos benéficos, los medicamentos también pueden tener efectos no deseados que se presentan en los pacientes. Y ahí ese es el foco que vigilamos. Cuando un evento se presenta, un evento no deseado, se presenta, lo vigilamos. ¿Para qué hay que vigilarlo? Pues para saber de qué se trata, si era evitable, si es prevenible, si es algo nuevo, si el medicamento se empieza a volver más riesgoso que benéfico y todo eso. Entonces, eso es importante porque en realidad no somos la policía, por ahí alguien nos ha dicho si somos la policía de los medicamentos o de los médicos, no, somos la policía de los eventos adversos. Ok, cuando uno prescribe un medicamento, yo lo he visto porque trabajo ahí con tus chicos, con tus alumnos. Obviamente ellos están bien atentos, están calladitos ahí en un lado, uno está platicando con el paciente, cómo le va, cómo va el tratamiento, qué molestias tiene con el tratamiento, inmediatamente sacan su lista los pacientes y los chicos anotan, anotan, anotan. Eso lo registras Ujú. y eso forma parte de un trabajo de qué tipo. Es un trabajo que tiene diferentes objetivos por cumplir. Tal vez el menos importante, pero finalmente vivimos en una sociedad regulada, es cumplir con la ley. Ujú. Todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, los odontólogos, los que recetamos, tenemos que reportar eventos o reacciones adversas. Ahí voy a detenerme poquito. Usamos muchos términos para nombrarlos. A veces decimos eventos adversos, reacciones adversas, efectos secundarios, colaterales, muchas cosas. Más allá del término y si algunos tienen una definición especial o no y propia, lo importante es recolectar cualquier cosa negativa que le pase al paciente. Ujú. Entonces, recolectamos esas cosas y luego las analizamos para ver si tienen probabilidad de haber sido causadas por el medicamento o bien alguna otra circunstancia. Hay muchas otras cosas que no siempre nada más es el medicamento que pueden hacer que aparezca esa reacción. Esa reacción. Hoy estás en boga porque estamos evolucionando las quimioterapias de ser intravenosas, pasan a ser tomadas. ¿Cómo le haces para actualizarte para todos estos? Porque, por ejemplo, yo hablo de los míos y me lo sé. Hablas de un medicamento específico, un anticuerpo monoclonal para otro tipo de enfermedades y yo ya me pones a París. Hay otros. Tú los conoces todos, te pasan las indicaciones para prescribir, sí, las IPP, Bueno, o cómo vas ahí. es un gran reto.
Estar actualizado es un gran reto y también es un gran reto porque aunque sea un medicamento que ya tiene tiempo que lo usamos, Ujú. los medicamentos por ley a nivel mundial tienen que estar actualizando su información para prescribir. Cada vez que aparece nueva información se actualiza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aún y cuando tengamos un medicamento que ya tiene 20 años que lo usamos, de nada nos sirve quedarnos con la información de hace 20 Claro, años. claro. Tenemos que buscar. Por eso el departamento tiene como diferentes etapas. Una primera etapa, recolectamos los signos o síntomas no deseados que se presentaron en el paciente. Luego vamos al interior de la unidad, revisamos en el expediente qué más otras cosas Ujú, puede tener. Por ejemplo, es bien común tener en la quimioterapia reacciones como parestesias o sensaciones en las manos, en los pies, como hormigueos, que los traducimos como diferentes tipos de neuropatías y podría ser la quimio, pero ¿qué tal que el paciente es diabético? La diabetes per se también puede causar esos mismos síntomas. Entonces se hace una investigación primero del paciente, sus antecedentes y luego vamos a contrastar la información contra lo que está reportado en la literatura. Nuestra primer fuente debe de ser precisamente la del medicamento, las informaciones para prescribir y buscar, tratar de encontrar la más actualizada, a ver si esto ya está reportado, si es algo nuevo y estar al día. No podemos dar por hecho de que ya nos lo sabemos, porque a veces es más eficiente el análisis que el recordarme a todos los medicamentos, porque esto va cambiando día a día. ya. ¿Qué sucede, mire, doctora, cuando reportamos un evento adverso? Dos panoramas. Reportamos un evento adverso que no está descrito en la IPP. ¿Cuál es el procedimiento? Y que es un evento adverso que no es cualquier cosa, es peligroso, que posiblemente generó una muerte. Y de ahí la segunda pregunta, ¿qué pasa cuando se asocia una muerte a un evento adverso? Bueno, pues pasan varias cosas. Si es un evento adverso nuevo, lo primero que se tiene que hacer es un análisis más profundo para poder determinar la causalidad. La Ujú, causalidad en farmacovigilancia es lo que por siempre los médicos hemos conocido como diagnóstico. ¿Qué es lo que hacemos? Dejamos de ver al evento adverso o a la reacción adversa, la dejamos de ver como una reacción y la empezamos a ver como una entidad para estudiar y hacerle diagnósticos diferenciales. ujú. Entonces, establecemos qué otras causas, qué otras condiciones del paciente, qué más pudo haber contribuido. A veces no nada más es que sea 100% causante. A veces el medicamento causa una alteración, por ejemplo, una neutropenia, una disminución de las defensas. Y la neutropenia no fue atendida, el paciente se expuso a un patógeno muy agresivo y entonces entra en una neumonía y de ahí evoluciona una sepsis y fallece. Ujú. El medicamento propiamente no causó la sepsis porque es un medicamento, pero el medicamento causó algo que lo desencadenó. Entonces Sí. empezamos a hacer un análisis semejante al que se hace con los diagnósticos de los pacientes para hacer diagnósticos diferenciales y encontrar. Ahí ya no nos quedamos nada más con la parte de los algoritmos. Para las reacciones conocidas, pues hay algoritmos ya muy específicos que nos dan el caminito. Para las no conocidas, vamos por esta otra vía. Sí. Tiene tu trabajo, tu departamento mucho que ver con, yo lo conocí por los protocolos de investigación. O sea, cada uno de nosotros que hacemos protocolos de investigación, sobre todo cuando hacemos moléculas nuevas, nos viene la guía, las CTA, donde vienen los grados de toxicidad, Ujú. del 0 al 5. Cero leves o ya no sé si es uno, y 5 pues donde está ya una muerte reportada. El tipo de trabajo que tú relacionas, que tú haces para nosotros aquí en el INCANS y para nosotros, para la información que nosotros debemos de tener, ¿tiene mucho que ver con ese tipo de guías o son independientes? Eh, Sí tiene mucho que ver porque los médicos normalmente ya reportan los grados Ujú, y que el médico me reporte que tuvo una náusea grado 2 ya tiene por sí mismo una implicación. Ya nos está avisando de si eso tuvo que hacer que el paciente dejara de comer, si el impacto que tuvo en sus actividades e incluso llegando hasta la muerte. Entonces, lo que hacemos es tomar esto, revisar otra vez las guías, comparar. Y a veces nos pasa que no conocemos del todo en el momento, entonces lo que sigue es ir a platicar con quien nos reportó el evento, porque es imposible decir que una sola persona o un grupito de personas logren entender toda una patología. Hay cosas muy especializadas que necesitamos la ayuda de el experto especialista del área. sí, a mí me pasó con uno de tus chicos.
Tus chicos son de pregrado, ¿no? Son De licenciatura, de sí. licenciatura. Y me pasó porque algo que es para mí muy común y pues que ya hasta lo tomaba yo como, pues que es la dexametasona acelera la proliferación de catarata en el paciente con mieloma múltiple. Ujú. Eso es algo que yo veo siempre, pero resulta que cuando uno busca los reportes no existen. Entonces dije, un área de oportunidad lo vamos a publicar y lo empezamos a trabajar en una base de datos. ¿Cuántos de ellos que reciben dexametasona? El asunto es que aquí con el oftalmólogo no tenemos la opción de ver cómo está el fondo de ojo antes, cómo está la revisión ocular antes y cómo está el año después de dexametasona, que ahí es donde nos falla esa parte, por lo cual no hemos podido entregar un reporte como debe ser. Y cuando a mí se me hizo fácil, al chico casi se me desmaya. Pues es que es algo, pero ya cuando dije, bueno, es que, porque el paciente llegan sin ver literalmente. Llegan Sí. viendo y acaban sin ver, cosa que se soluciona con una cirugía de catarata. Así de sencillo. Entonces, pero así como se los acabo de explicar, así se me hace. Entonces, para un chico que acaba de llegar y que no es médico, no está muy incluido en esa parte, pues sí se le hizo muy aparatoso. Sí. Y yo en ese momento, pues lo vi como que lo debía entender, al grado que no le presté mucha atención hasta que ya después en la reflexión, 2 días después dije, no, pues es que este canijo ni siquiera apenas está en esto, se está empapando, mire, y le está explicando. Entonces, tomo ese ejemplo porque con el familiar y el paciente, que es la misma situación, también es un golpe, ¿no? Es un golpe duro. Y nosotros no explicamos bien. Yo en lo personal le digo, bueno, entonces de ahí me doy a la tarea de darles un pequeñito speech de las cataratas, la proliferación, de lo que ya tenía yo como mi intro para ese artículo que todavía no ha salido porque pues desafortunadamente no tuvimos la exploración oftalmológica basal. Yo creo que tocas 2 temas bien importantes. Uno, ser muy especialista en algo es muy bueno porque entonces me vuelvo muy experto en esa parte. Pero pasan 2 cosas ahí. Uno, empiezo a dejar de ver la generalidad. Y 2, me vuelvo tan experto y convivo con otros que son muy expertos que inconscientemente tal vez o de forma automática asumo que todo mundo es tan experto y como para mí un síntoma es muy común, asumo que todo mundo lo va a ver de la misma manera. Así Y en es. esa área, sí, a lo mejor sí es muy común en esa área, pero el tema es que no necesariamente con todos. Entonces ahí el impacto. Y otro tema muy importante, ¿qué pasa? Una cosa es lo que vemos en el consultorio todos los días y otra cosa es, ¿no?, que lo subamos a un reporte y que ese reporte llegue hasta un lugar donde se pueda hacer público para la generalidad. A mí me pasó una anécdota muy divertida bueno, divertida para mí porque me reí de mí misma, pero para Sí, la paciente suele no, suceder, obviamente, suele suceder. de una paciente que tenía pesadillas Ajá. y la mandamos con el psicólogo, con el psiquiatra, revisamos muchas cosas, todo, y no encontrábamos por qué tenía pesadillas. Déjame adivinar, ¿tenía prednisona a dosis altas o dexametasona? Mm, no uno de estos, pero era hipertensa y le habían cambiado el antihipertensivo. Antihipertensivo. Y un día, muy cansada, después como de 6 meses de tratar a la paciente, de encontrarle el por qué tenía pesadillas, le digo: "Bueno, ¿y usted como por qué cree que tenga pesadillas?". Dice: "Pues no sé, lo único que sé es que cuando me cambiaron de esta pastillita a esta otra". Ah, y entonces Ya, busco en la literatura, había 2 casos a nivel mundial. sí. No creo que sea la única paciente que tenga pesadillas. ¿Qué pasa? Que se queda en el consultorio, no lo reportamos. Y cuando el médico va a buscar la literatura, dice: "Esto es extremadamente raro, mi paciente no lo No tiene". lo tiene, No, claro. no lo reporta, más bien. Sí, empiezas a dudar hasta de ti mismo, porque dices, Sí. no, es que no, esto es imposible, no lo tiene, no lo tiene. A mí me acaba de pasar hace poco así, ahorita que me lo estás comentando, una tengo 2 pacientes, una que hizo psicosis, Ujú. psicosis. Obviamente manejamos esteroides a dosis altas, se lo quitas y mejoró, pero psicosis del grado que ya estaba en el psiquiátrico, literalmente el Sí. psiquiátrico. Quitamos la Dexa y se arregló todo. El otro es el que acabas de mencionar ahorita que dice: "No, mi paciente no lo tiene, no lo tiene". Y son precisamente esos pequeños detalles los que hacen la gran diferencia. Tengo un medicamento que utilizamos mucho, que le genera una toxicidad tal que el paciente se ve más enfermo, cual si tuviera o similar a la actividad de la enfermedad. Y empieza a medir, ves que la enfermedad, pues no, 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 le quitas el medicamento y el paciente, mira. Un ejemplo, la tuvimos aquí en el podcast,
la tuvimos aquí en el podcast, la teníamos hasta en cuidados paliativos ya. Y de repente le quito la medicina y mira, como si nada, bien completa. Y es que es la toxicidad de las drogas, tenemos que medir, porque, bueno, es que eso no está descrito con la medicina, no le va a pasar. Entonces la sensación se ven tan amoladas que tú dices que la enfermedad está todo lo que da. Y no la enfermedad, era el tratamiento. Entonces es un tratamiento que no es para él. Sí, aunque están las guías y está todo esto, finalmente las guías y lo que está publicado de si es frecuente o no, de si pasa o no en estos pacientes, pasa de las estadísticas que mandamos. Y si no mandamos estadísticas, pues lo que está ahí no necesariamente refleja la frecuencia, que esa es una de las cosas que me preguntan, ¿y por qué debo de reportar lo que ya sé que puede pasar? Pues porque a lo mejor está reportado que es poco frecuente y en realidad es Es muy mucho más frecuente. frecuente. Y entonces, si lo puedo medir y ver que es más frecuente, podría incluso buscar una estrategia de cómo evitarlo, paliarlo o qué hacer. Ahora, hay algo muy importante que muchos, no sé, también lo vemos como obvio los médicos, pero se los conté hace poquito a las damas voluntarias ahí de la UNOI y se lo platiqué alguna vez con la nutrióloga Dana, que le dije, es que pasa esto con este medicamento y un suplemento. Dana me dicen, es que, ¿dónde está el artículo que lo dice? En primera me la volteó bien chida, porque dije, acá dijo, pues sí. Pero después me iba dando la vuelta y me quedé con que, a ver, pero ¿y quién lo va a escribir, Danas? ¿Quién más tiene la experiencia con tanto paciente, con tanta exposición, más que nosotros? O sea, somos nosotros, Dana. Quien lo tiene que hacer ese artículo somos tú y yo. ¿Por qué? Porque nadie más tiene esa cantidad de pacientes con esa exposición, con ese tipo de drogas y con ese tipo de suplemento, por ejemplo. Entonces tenemos que escribirlo, porque tú me pides el artículo donde está, nadie lo va a escribir. Nadie lo va a escribir porque nadie lo está viendo, porque no tiene tanto la cantidad de pacientes. Y lo mismo, los eventos adversos los tenemos que reportar porque, pues obviamente el evento adverso es en base a un universo de un estudio internacional que metió ¿qué te gusta? 5,000 pacientes si quieres. Y eso los que se Los podían más, meter los más muchos. chidos, ¿no? Sí, Pero otros son de 4 pacientes, de 400 pacientes, sí. 300. Pero, por ejemplo, aquí solamente en un volumen, la otra vez estaba viendo los datos que tú pusiste, los que habló la doctora Paula Cabrera, pues obviamente solamente en un departamento consultas ves 18,000 en una sola clínica y al año todo, o sea, es un montonal de información que no la estamos reportando y que con tu trabajo pues se exhibe ese tipo de cosas, ¿no? Es que sí es más frecuente de lo que realmente creemos. No es lo que reportó el plan de trabajo o el protocolo de investigación cuando se lanzó esa molécula. Y hay otra cosa, los protocolos vienen normalmente de otros países Ujú, y tienen pocos pacientes en México. así es. Y ahí viene el otro factor interesante, las interacciones con medicamentos, que medio las controlamos en el consultorio cuidando lo que toma el paciente, pero hay otras cosas con alimentos, suplementos y demás cosas que los pacientes hacen. Y lo que hace el paciente mexicano no se parece a lo que hace uno en Dinamarca o un alemán. Claro. Entonces, ¿qué sabemos de esa población? Tenemos poca información si no lo explotamos y lo publicamos de forma local y regional. Sí, sí, es que en serio, si estamos nosotros creyendo todo lo que nos publican en base a trabajos bien hechos, pero no estamos tomando cuál es la N original. Y a pesar, bueno, un trabajo tiene la obligación, una vez que se cierra la inclusión y que se cerró el trabajo, pues les dan hasta 5 años, ¿no? La Ajá. vigilancia, sobre todo farmacológica de una droga nueva, es hasta 5, otros hasta 10 años, pero yo sé hasta 5 años, que se está reportando y esa información se tiene que alzar, ¿no? Pero de ahí en fuera ya el paciente o los pacientes se explayan, siguen en otro y ya nadie los vigila esa parte. La farmacovigilancia debe estar en todos los hospitales. Sí, es una gran necesidad. Ese es tanto desde el punto de vista operativo, práctico, hasta desde el punto de vista regulatorio. La ley dice que todos los hospitales, todas las instituciones de atención médica deben de tener farmacovigilancia de una u otra forma. Hay diferentes formas de organizarla, pero sí todo el mundo lo debe de tener. Incluso en el consultorio privado también debo de hacer farmacovigilancia. Claro, o sea, definitivo y ahí porque es mucha responsabilidad también. La clínica rural.
también, ¿no? Los Claro, informes ahí en el CISPA o en la EPI 195, no lo la sé si EPI. exista. No sé Sí, si todavía existe, pero pues sí tiene, o sea, nos dan medicamento de gratuidad para los pacientes cuyo reporte debe incluir un esquema de farmacovigilancia. sí, Gente de tu área, ¿cuántos existirá para todo el país? Como tú. Yo te es conocí complejo. además de trabajar acá en Cofepris, ¿no? Sí. Bueno, mi formación es como médico y luego me dediqué hacia la investigación Ajá, en la farmacología. Sin embargo, la combinación más frecuente son químicos farmacobiólogos, QFBs, ajá, que se derivan hacia la farmacovigilancia. Hay algunos diplomados, el INCAN tiene un diplomado de farmacovigilancia, ya tiene varios años, afortunadamente. Hay algunos diplomados, pero cabe mencionar que la materia de farmacovigilancia no está en la currícula de la mayoría o del 90 y arriba de escuelas de medicina. Medicina, ¿quién es el que prescribe? El médico. ¿Quién claro, debería de tener esta materia en su currícula? El médico. médico. Empieza a aparecer en algunas optativas. Afortunadamente, en química hay muchas de las escuelas ya tienen la historia de tener esta materia, algunas escuelas como fija y otras como optativa. Y existen unas cuantas escuelas de licenciados en farmacia. Ajá. Pero decimos algunas escuelas y pensemos dónde se prescribe, cuántos puntos de prescripción tiene todo el país. Entonces, Pues no, no habemos muchos. es que, por ejemplo, esos licenciados en farmacia son los de la farmacia de la esquina, por ejemplo. Y que ahí, Sí, por ejemplo, yo vengo de una, siempre dicen que hablo de mi pueblo, pero pues es que pueblos son estaba el boticario, después el de la farmacia y la consulta en la farmacia, que ahorita está súper regulada ahí por la parte de las jurisdicciones sanitarias, pero aún así la raza va y se prescribe y se automedica. Para ah, empezar, bueno, que ahorita para cerrar, porque ya vamos a acabar, que nos hables un poquito de la automedicación. O el otro punto después de la automedicación, porque mucha gente nos ayuda, nos ve, este, farmacodependencia, si puedes hablarnos un poquillo de eso. Y pues obviamente, pues la gente tiene esa costumbre en el pueblo de ir y meterse a autorrecetarse. En mi pueblo se venden cosillas de primera necesidad en medicina en la tienda de la esquina. sí, Después con el de la farmacia prescribe y receta y a veces mejor que muchos médicos, porque conoce medicamentos, conoce prescripciones, conoce nombres, conoce presentaciones, cosas que deberíamos nosotros aprender en un año de farmacología que nos dan en la universidad, porque ella no la vuelves a tocar. Y si tienes un buen profesor, cierra todo el ciclo, pero la verdad, no todo cierra ni la farmacovigilancia, al menos en el programa. Cuando yo estuve en mi universidad, farmacovigilancia el último capítulo y si lo acabas a terminar, bueno, si no, pues, no pasa nada. no pasa nada, ¿no? O sea, hay quien Sí, cumple el año, pero si no cumples el año por faltas, paros, lo que sea, no va a hablar de universidad. Pero resulta que farmacovigilancia es los últimos capítulos a abordar dentro de la materia y nomás no los viste. es correcto. ¿Qué nos puedes decir de lo que te dije ahorita? Es un montón. Nos daría para una vida, pero lo voy a resumir. Listo, yo sé, por eso estás invitadísimo, porque lo resumes en menos de 25 minutos que dura este podcast. Excelente. Entonces, automedicación. ¿Por qué nos automedicamos? Porque cuando nos sentimos mal buscamos la forma más fácil y rápida de solucionarlo. Y desafortunadamente hay una cultura muy fuerte de que le hago caso a alguien que le hizo bien otro medicamento y tengo acceso a medicamentos que no debería de poder tener acceso. No estoy hablando de que no tenga derecho a tenerlos, sino el acceso controlado por la prescripción de un médico. Automedicación se llama si me tomo cualquier cosa que compre de medicamento que hay dos formas de identificarlo. Si compro algo y en la cajita dice 6 o 7 en una de las de los apartados con número romano, eso no es automedicación, son medicamentos que puedo comprar y tomarme para tratar síntomas leves sin que haya problema. ¿Cómo sé cuáles son estos? Los que sea que voy al súper y los puedo tomar sin pedírselos a nadie. Si ya se lo tengo que pedir a alguien que está del otro lado de la farmacia Sí. y trae un número 4321, eso tiene que ser vigilado por un médico porque son medicamentos que te pueden hacer bien si de verdad tú tienes el diagnóstico para ese medicamento, pero te pueden hacer mal enmascarando otras cosas e incluso agregándote toxicidad que no necesitabas
con esto. Entonces, es una fuerte invitación a que no guardemos cosas, a que no le hagamos caso de que el señor de la verdura en el mercado me dijo que me tomara esto porque a él le hizo bien. Yo no sé cuál es toda su estructura física y biológica y patológica de ese señor y si es igual a la mía. Sí. Tenemos que ir al médico, comentarle todo al médico. Y eso también nos ayuda mucho con la farmacodependencia. El médico difícilmente nos va a recetar algo para que nos hagamos farmacodependientes, no es la intención. ¿Cuándo nos hacemos farmacodependientes? Cuando extendemos la administración de algo que nos dieron por un tiempo limitado para un propósito específico, pero como me sentí bien, me lo sigo tomando. Entonces, la farmacodependencia puede ser algo muy preocupante y aparte acarrearme muchas reacciones adversas. Ya. Ese es básicamente. Ya, y sobre todo a ti que estás aquí en cancerología, tienes tratamiento prescrito que si no informas a tu médico puede aumentar la actividad de tu medicamento contra tu organismo o puede eliminar la actividad del medicamento contra tu organismo por las sinergias que existen, la combinación de los dos. Por último, multiresistencia. Multiresistencia. Es, para mí es un poco triste pensar que tenemos tanto desarrollo tecnológico y unos pequeños microorganismos que ni siquiera vemos nos Sí. pueden matar. ¿Por qué? Porque hemos usado de forma inadecuada los antibióticos y de ser unas bacterias simples que no tenían relevancia, ahora una bacteria pequeña, simple, nos puede matar porque usé inadecuadamente los antibióticos. Sí. Los usé como paciente, automedicándome, los usamos a veces como pesticidas en la agricultura, en la ganadería. Cuando me deshago del antibiótico y lo tiro al inodoro, y ese inodoro va y contamina las aguas. Es una cadena enorme de la multiresistencia. Hay una cadena, por ejemplo, hay medicamentos caducados, tiene un proceso, ¿no? Tiene un proceso de eliminación. Sí, tienen un proceso de eliminación ¿para qué? Para que no contaminen y en el caso de los antibióticos no promuevan más multiresistencias. Multiresistencias. Todos los medicamentos caducados se deben de desechar. Traten de buscar por ahí, hay algunos recipientes en las farmacias, en los súper, donde se desechan para que también no entren al mercado negro, porque de Ah, pronto me pregunto, ¿de dónde salen los medicamentos que en los tianguis se venden? no. No quiero saber. Pero Sí, bueno, a final de cuentas, tuve por ahí, la doctora Conejo me mandó así unas especificaciones importantes sobre la multiresistencia a drogas, sí. en lo cual estoy de acuerdísimo. Ese papel que toma el infectólogo, decir, bueno, es que no puedes recetar así como así porque generas multiresistencia a drogas que en la calle para un paciente común, pues a lo mejor puede pasar sin importancia que no debería, pero un paciente con cáncer, con riesgo de infecciones, todo en cada momento, sí es importante hacer caso a lo que ustedes como vigilancia nos ponen, como el infectólogo en las observaciones que nos ponen, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y ahí, para cerrar, también un punto muy importante. Como paciente, yo no sé si tengo un virus o una bacteria. Ajá, Y los antibióticos no matan virus, así matan es. bacterias. Así Y si me tomo un antibiótico, lo único que estoy haciendo es promoviendo lo resistencias, hiciste. cuando de verdad no me va a ayudar. Sí me voy a sentir mejor, ¿por qué? Porque a los virus se mueren solos Sí, sí, sí. dentro de su propio ciclo. Como paciente yo no tengo la forma de discriminar esto, necesito ir al médico. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mireya. Una plática muy rica, muy suavecita, muy digerible. Yo creo que toda la gente va a entender los conceptos que manejamos. La mayor parte de nuestra población que nos escuche, pues es público en general, médicos en generales, enfermeras, pero pacientes y familiares de pacientes y casi todos cuidadores primarios o alguna experiencia de ello. Llegamos a casi 110,000 de alcance, ¿no? Doctora, ¿tienes gente que viene y te ayuda? Son pasantes. ¿Quiénes pueden venir contigo a trabajar aquí contigo? ¿De qué escuelas? ¿Cómo pueden llegar aquí a trabajar en la parte esta que haces de investigación? Bueno, gracias por la oportunidad. Podemos aceptar médicos, QFBs, químicos farmacobiólogos, licenciados en química, licenciados en enfermería, también licenciados en farmacia, de licenciatura. Normalmente vienen para hacer servicio social. Tenemos convenios con varias universidades con el apoyo del Departamento de Enseñanza. Y también podemos aceptar alumnos para maestría, tesis de maestría, doctorado. También tenemos. Y ahorita está por graduarse un alumno de tesis de De tesis doctorado. de doctorado, wow. Pues chicos, es una buena opción, es un campo, la verdad, muy nutrido, se puede hacer muchas cosas con la doctora Mireya, aparte es, la verdad, bien buena onda, bien sencilla, es buena jefa,
Creo que es un buen lugar para venir a trabajar, hacer una tesis, hacer servicio social, lo que quieran, la verdad, están en un muy buen lugar, están con una muy buena persona y un equipo bastante bueno. Pues bueno, yo entonces paso a despedirme. Gracias, gracias, doctora Mireya. Como siempre, agradeciendo con el clásico incansable, que es lo que le damos a todos los médicos que vienen aquí con nosotros a regalarnos un poquito de su sabiduría. Esto lo hace una paciente de cáncer de mama, que por cierto, ya se nos acabaron, chicas, nos faltan y vienen más entrevistas. Muchas gracias. Recíbelo y un aplauso y muchas gracias por estar aquí, la doctora Mireya López Gamboa. Gracias. Yo soy el doctor Ramiro Espinosa, nos vemos hasta la próxima. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan en Radio Incan. Instituto Nacional de Cancerología.